Buenas tardes, estamos muy contentos de darles la bienvenida a nuestra segunda jornada de Glaciares en Concierto 2020. Así que le voy a dar la palabra al profesor Mariano Mozo para que nos presente a nuestros artistas invitados del día de hoy. Bueno, muchas gracias, Susana. Justamente entonces, como segunda jornada de Glaciares en Concierto, vamos a tener la presencia a través de la música y de la palabra, como músicos, como intérpretes y también como hablantes, a maestros que todos ellos, o la mayoría de ellos, han estado vinculados no solamente con la escuela, con los talleres, con las capacitaciones, sino con el mismo evento de Glaciares en Concierto 2018, 2019, según el caso. Así que vamos a tener en esta oportunidad a un cuarteto y a un trío, ¿sí? El año pasado tuvimos quinteto de viento, cuarteto de cuerdas, muchos recordarán que se hicieron obras, no sé, como Danzig, Gounod, Paquito y Rivera, se hizo Beethoven también con la cuerda, Turina, también, bueno, otros conciertos que se daban en la capilla, y también, bueno, el concierto final que se fue preparando con la orquesta. En este caso, hay dos obras que van a ser nuestro eje, nuestra presentación de hoy. Uno es el cuarteto de Mozart, que es el 285, B, que ya nos vamos a explicar un poco el contexto de esta obra y de qué trata, pero los dos, tanto el Mozart como el Beethoven, tienen algo en común, que tienen un movimiento de tema con variaciones. Así que con ese hilo conductor, los maestros Carlos Céspedes, Paula Peluso, Stanimir Todorov en el trío de Beethoven, y para el Mozart, Stella Maris Marrelo, Pablo San Giorgio, Juan Castellanos y Stanimir, bueno, nos van a explicar un poco la música que nos van a ofrecer en esta edición. Si te parece, entonces, Estela, podrías comentarnos la primera obra que vamos a escuchar, ¿dale? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, la primera obra que vamos a escuchar es el segundo movimiento del cuarteto para flauta y cuerdas de Mozart en do mayor. Es un tema con variaciones y simplemente a modo de introducción, después vamos a hablar con más detalle, pero para ir orientando la audición, quiero comentar, bueno, que básicamente una variación es una técnica formal donde se repite el material temático, es repetido en forma alterada. Y la alteración puede estar dada tanto por la melodía, el ritmo, la armonía, el contrapunto, ¿sí? O una combinación de todos esos elementos. En este caso, el tema va a ser presentado por la flauta, que luego es desarrollado digamos, con la interactuación de los demás instrumentos, que empiezan a aparecer en forma sucesiva, ¿sí? Primero aparece el violín, después la viola y después el violonchelo, y esta estructura se va a repetir a lo largo de las otras variaciones, o sea, por lo menos de las primeras variaciones, donde va a haber la preponderancia de uno de los instrumentos y que en el desarrollo de esa variación van a interactuar con los demás. En la primera variación, la que tiene el desarrollo, la preponderancia es la flauta, en la segunda es el violín, en la tercera es el violonchelo, en la cuarta variación es interesante lo que sucede porque es una variación que está en modo menor, a diferencia de las otras que están todas en do mayor, y la melodía es una melodía contrastada con otra. Hay una melodía que la lleva la viola en spiccato y contrasta con la melodía que lleva el violín y la flauta, que van como en bloque en octavas. Es muy interesante lo que sucede, ¿no? Porque ahí usa el contraste, la contramelodía. Bueno, las dos últimas variaciones, Mozart lo que hace es cambiar el tempo. Hace un cambio de carácter y de velocidad. La quinta es un adagio, donde es la parte más lírica de
de la pieza, si se quiere, ¿no? Donde la flauta canta después de un colchón sonoro que forman la viola y el violín. Después el violín deja la flauta y se une a la viola, ¿sí? En ese acompañamiento. Y el final es una variación rápida, completamente distinta a las otras, con un carácter mucho más jocoso, más ligero, y es la única variación que está en pulso ternario, ¿sí? Las demás son todas binarias. Justamente usa el pulso ternario para darle esa liviandad, esa ligereza y esa diferencia con las demás. Así que si les parece, escuchamos el cuarteto y después hablamos un poco más en detalle.
Bueno, espero que les haya gustado lo que han escuchado. Y ahora voy a hablar un poquito más en detalle. Hay una curiosidad con esta obra, ¿sí? Hay 4 cuartetos para flauta y cuerdas de Mozart, 3 de los cuales fueron escritos para un flautista aficionado llamado Ferdinand Dujon. Se supone que fue compuesta en 1778, cuando Mozart estaba aún en Salzburgo, ¿sí? Después, ¿qué es lo que sucede? 3 años después de esto, aparece este mismo movimiento, andante, tema con variaciones, en otra obra de Mozart, que es una serenata para un grupo grande de vientos. Entonces, es curioso, uno dice, ¿por qué Mozart toma, o sea, se copia a sí mismo o toma una obra de él y la adapta para otro grupo? Bueno, no hay elementos que nos digan el por qué sucedió esto, pero sí hay algunos que nos sirven, como algunas cartas de Mozart, donde él habla de un grupo de músicos que él escuchó en la calle cuando se fue a vivir a Viena, que tocaban en la calle, en las plazas, ¿no? Como va a ser la música a partir de ahora, me imagino, tocar al aire libre. Bueno, él escuchó un grupo de músicos y hay uno de ellos que lo deslumbró, que era un clarinetista llamado Anton Stadler. Entonces, como quedó deslumbrado por este hombre, empezó no solo a componerle para él, sino que a adaptarle piezas que ya tenía, ¿sí? En este caso, ustedes imagínense que un concierto, en esa época no había ni CDs, ni DVDs, ni Spotify, ni YouTube, entonces la única manera de que la gente escuche la música era en forma directa, ¿sí? Obviamente un recital tenía que tener una duración, ¿no es cierto? Entonces él seguramente compuso esta obra para ellos y necesitaba rellenar en tiempo y utilizó este tema con variaciones. Es muy interesante si ustedes pueden escuchar esta pieza en la obra que se llama La Gran Partita, porque van a ver cómo el mismo Mozart adapta lo que él hace en las variaciones. Por ejemplo, la variación de la flauta la va a tocar en realidad el oboe y el clarinete después. La variación del cello la toca el fagot. La variación del violín creo que la hace el clarinete. Esta obra la gran partita está compuesta para 2 oboes, 2 clarinetes divaceto, cornos divaceto, que son los clarinetes tenores, 2 fagotes, 4 trompas o cornos y un contrabajo. O sea que es sumamente interesante y parece que era muy usual que Mozart hiciera esto. De hecho, hay muchas áreas de ópera que él mismo las adaptaba para que los músicos la toquen solamente instrumentistas, sin cantantes. Lo curioso de esta partita también es que, curioso, interesante, es que no sé si ustedes han visto la película Amadeus, donde Milos Forman, el director de la película, utiliza la pseudo rivalidad que existía entre Salieri y Mozart como cinematográficamente, porque obviamente un conflicto es más cinematográfico que un no conflicto. Los historiadores, digamos, no está probado que haya existido tal rivalidad, pero bueno, en la película quedó marcado como que sí. Y hay una escena muy linda de la película que es cuando Salieri conoce a Mozart y él lo ve correteando en la escena cuando él lo conoce atrás de una mujer que después termina siendo su mujer, Constanza. Y él dice, o sea, le sorprende el contraste porque le habían hablado tan bien de Mozart que no entiende nada cuando lo ve correteando por ahí jugando como un niño. Y bueno, de repente ve unas partituras y las toma y empieza a ver la melodía, a imaginarla en su mente y se deslumbra y dice, este hombre pareciera la voz de Dios. Dice, ¿cómo puede ser que Dios le diera semejante talento a un hombre tan vulgar? A un mono de feria. O sea, eso es lo que dice en la película. Bueno, eso que él escucha es el adagio de la gran partita. ¿Sí? Así que sería muy bueno, yo los invito a que escuchen esta obra para que vean cómo él utiliza los elementos que utilizó en el cuarteto, cambiando y adaptándolos, y bueno, para admirar la obra del genial Mozart, ¿no? Pablo quería hacer alusión al uso de las cuerdas, ¿no? En los cuartetos. La diferencia del rol del violín en un cuarteto de cuerdas tradicional a el rol del violín en un cuarteto que tiene viento,
¿sí? Como puede ser, también está el cuarteto de oboe y cuerdas. No sé si Pablo querías agregar algo en relación a eso. Hola Estela, bueno, ¿qué tal? Espero que les haya gustado. Sí, más que nada, en principio la producción de Mozart con respecto como dijo Estela recién, hizo solamente 4 cuartetos con flauta. Cuando en realidad la producción del cuarteto de cuerdas no solamente fue mucho más abundante en Mozart, sino que era realmente es un género tal vez de los más importantes del cuarteto de cuerdas, ¿no? O sea, 2 violines, una viola y un cello. Lo que es más particular aquí es que el rol del violín en un cuarteto de cuerdas está muy marcado de los violines. Tanto el primer violín como el segundo violín, sobre todo en esta época, ¿no? En la época de Mozart, Haydn, inclusive todavía en los primeros cuartetos de Beethoven, el primer violín tiene un liderazgo, tiene ese cantar de una melodía constantemente. El segundo violín generalmente está más relegado al acompañamiento, tanto también a veces la viola, el cello. A medida que fueron pasando los años y las décadas, eso se fue emparejando. Se puede decir que los cuartetos de Beethoven realmente ya empezaron a dibujar otros roles dentro del cuarteto de cuerdas. Haydn realmente fue un maestro. De hecho, los cuartetos de cuerdas de Haydn contemporáneo a Mozart fueron realmente, creo que tal vez de los cuartetos más importantes del periodo. Pero en cuanto a al rol del violín, en lo que acaban de escuchar, ¿no? O sea, la interacción con un instrumento de viento es completamente distinto. En principio, el violín es el único violín que hay en este cuarteto, ¿no? Porque es una flauta, un violín, una viola y un cello. Entonces, la igualdad de importancia entre el violín, la viola y la flauta hace que sea realmente una forma única. Al tocar estos cuartetos con flauta, realmente el violinista tiene muchas veces va detrás de la flauta, ¿sí? La flauta hace de primer violín, pero el compositor juega mucho más con la diferencia de timbres, ¿sí? Aprovechar la diferencia del timbre de la flauta y la diferencia del violín. Eso se ve bien reflejado en este movimiento que hicimos, donde como dijo bien Estela, donde cada variación, ¿sí? Está protagonizado por un instrumento. El violín tiene su variación, la flauta tiene otra, el cello tiene otra. Es muy común, es muy característico de esta escritura, que si bien no fue tal vez tan abundante como otros géneros, sin embargo es muy notorio cómo el uso de la cuerda, el uso del violín en particular, es distinto por ejemplo, el de los cuartetos de cuerda. Nada más eso. No sé si Estela, vos querés decir alguna otra cosa. Bueno, yo pensaba una cuestión al escucharlo. Primero, qué lindo escuchar tantos detalles como nos contó Estela. Vamos a tener que hacer un programa especial sobre los detalles y el contexto de las piezas de Mozart o cualquier otro compositor. Yo lo que pensaba era, como esto se trata de una reescritura del mismo compositor, ¿no? Reescribir una música para otra formación, pensaba cómo la cuerda que conformó el cuarteto, visualiza o no, digamos, la presencia del estilo o la relación con otras obras. Por ejemplo, ustedes son músicos de orquesta de ópera, por ejemplo, encontrar relaciones entre esa forma de utilizar los instrumentos, esos giros melódicos, esas, ¿no? Desde el cello, desde la viola, hay cosas para decir al respecto, ¿no? Sobre la reescritura. ¿Por qué Mozart suena a Mozart? Sería la pregunta. El que se anime puede decir algo. Y a mí, pensando un poco lo que decía Pablo, pasa lo mismo con la viola, por lo menos me hace recordar también un poco a cuando se hacen tríos
cuerdas, por lo menos desde el punto de vista de la viola, que tiene bastante más participación y no queda tan relegada a cuestiones más de acompañamiento, que es más común en cuartetos de cuerda. Eso sería lo que me parece a mí, ¿no? Bueno, nos queda más música para escuchar y podemos volver sobre este tema si no hay preguntas ahora. Podemos volver sobre, una vez que escuchemos la próxima obra, podemos volver a hablar de los elementos que nos pareció interesante de ambas obras, ¿no es cierto? En ese sentido, los dejamos pensando sobre cosas que podamos rescatar de este cuarteto. Y ahora tendríamos que digamos, dar el paso a un instrumento diferente, porque la formación, como dije antes al principio, es un trío. Y la formación de trío con piano es, bueno, supongo que Paula nos puede decir muchísimo, porque es una formación que tiene vastísimo repertorio de muchos de los compositores. Te damos la palabra, Paula. Gracias, Mariano. Sí, sí, tal cual dijiste, el trío con piano es una de las formaciones más destacadas, ¿no? del repertorio de música de cámara, junto con el cuarteto de cuerdas, como dijo Pablo anteriormente. Y bueno, en este caso vamos a escuchar este trío Opus 11, que bueno, Beethoven, ¿no? Beethoven escribió 7 grandes tríos para violín, cello y piano. Los 3 primeros corresponden al Opus 1 de Beethoven, que él mismo los decidió que llevaran ese opus. Luego vendría el Opus 11, que él lo escribió para clarinete, cello y piano, aunque también se puede ejecutar con violín, ¿no? Y luego quedan los últimos 3, que son 2 tríos del Opus 70, ya bastante más en la madurez de Beethoven, y el último, que es el muy conocido, el Archiduque, Opus 97, ya una obra realmente magnífica dentro de la formación del trío. Así que en este caso el que vamos a escuchar ahora es el Opus 11, que fue compuesto a fin del 1797 y publicado un año después en Viena, cuando él estaba ya radicado en Viena. Así que vamos a escuchar el tercer movimiento, que es un tema con variaciones. No sé si Carlos querés aclarar algo sobre esto. Sí, hay 3 curiosidades para decir de este trío que está bueno comentarlo antes de que lo escuchen. La melodía es muy simple, el tema es muy liviano, no tiene nada que ver con las variaciones que acabamos de escuchar de Mozart. Pero las particularidades son, por ejemplo, que el tema proviene de una ópera de Joseph Weigl, que es un compositor de la época, que ahora no lo conocemos mucho, pero era un compositor famoso en la época por sus óperas, y eran más óperas bufas, dramas jocosos les llaman. Esa ópera, a ver si me sale bien el nombre, se llamaba L'amor marinaro ossia il corsaro, que significa el amor al mar o al corsario. O sea, ya hay doble intencionalidad en el título de la ópera. Y el nombre del aria, de donde se sacó este tema, es Priacchio l'impegno, es antes de comprometerme, ¿no? O puede interpretarse, antes de comenzar esta increíble tarea necesito un bocadillo, ¿no? Todo da para la doble intencionalidad. Una melodía muy simple, digamos que la forma en que Beethoven construye las variaciones es muy diferente a la de Mozart, porque acá apela a los contrastes. En cambio, en la pieza que acabamos de escuchar de Mozart, una variación invita a la otra, ¿no? Acá Beethoven utiliza el contraste casi violentamente como para construir la conexión entre una variación y la otra. Bueno, este trío tiene un nombre, Gassenhauer,
que significa canción callejera. Esta era una canción, una melodía silbada por todos en la calle, especialmente al salir de las tabernas, ¿no? Así que todo tiene que ver con diversión. Otro punto importante, que no era común escribir para clarinete en la época. Uno de los pocos compositores que se habían jugado a escribir para clarinete era Mozart, que compuso el concierto, el quinteto clarinete y cuerdas, inspirado por Anton Stadler, para quien compuso también la gran partita que acababa de comentar Estela. Bueno, acá el clarinetista austríaco que inspiró a Beethoven se llamaba Franz Joseph Bach. Este clarinetista tocaba con Beethoven y puede ser quien le haya solicitado que haga las variaciones sobre esta canción a Beethoven. Y Beethoven, en su periodo en Austria, él le dedica o escribe los famosos solos de clarinete de las sinfonías, especialmente la pastoral, a este clarinetista, ¿no? Y bueno, y la tercera curiosidad respecto de este trío es de que aparentemente Beethoven, mientras componía el final de este trío, él no sabía que Weigl era el compositor original de la melodía. Y aparentemente Beethoven aborrecía a Weigl por hacer ese tipo de música tan liviana. Se irritó bastante a descubrir esto y a partir de entonces él intentó separar las variaciones de todo el trío y construir un final distinto. Pero bueno, evidentemente ya había sido todo publicado y como hoy en día, como nos pasa, cuando uno publica algo o sube algo al internet, es imposible borrarlo. Así que no pudo deshacerse de ese tema con variaciones. Así que bueno, eso es lo que vamos a escuchar ahora. Están todos invitados.
¿Algún maestro que se anime a volver de la música? ¿Como en la radio? Es que Dale, Stani. me da tanto placer escuchar mis colegas porque hablan con tanto amor por lo que hacen. Y esto me genera un enorme respeto por ellos y me siento honrado y privilegiado de tocar, de poder tocar juntos. Porque bueno, lo que tiene la música de cámara, aparte de todo lo que estamos hablando, es la unión entre los artistas, ¿no? Compartir como la música y aprender uno del otro, escucharse, aprender a escuchar, aprender a compartir. Y esto es fabuloso, es fantástico. Y hablando un poco de lo que decías, Mariano, de la música de cámara y del repertorio orquestal, tenemos que pensar un poquito que después del barroco, ¿no? Que cuando viene el clasicismo, Mozart, Haydn, Pablo habló sobre los cuartetos de Haydn. Haydn se considera el padre de la música de cámara. De ahí empieza todo. Estamos hablando de un periodo donde los compositores están descubriendo realmente los instrumentos y están escribiendo, están experimentando, o sea, todos los compositores están experimentando con el cuarteto y con el trío, básicamente. Yo pienso que el laboratorio de Beethoven era un poco esto, el laboratorio, gran laboratorio. O sea, fíjense Beethoven con los cuartetos y con los tríos, por dónde empieza y dónde termina, ¿no? En Opus 100, en la gran fuga, ¿no? 135, creo que el cuarteto, los últimos cuartetos en el desarrollo como compositor. Y bueno, la música de cámara tiene esto, los compositores siempre el desafío es enorme para el intérprete porque, bueno, hay una carta de un cuarteto contemporáneo de Beethoven cuando él le envía uno de los últimos cuartetos para tocar, donde este cuarteto le da una devolución a Beethoven pidiéndole por favor que lo arregle, que lo cambie porque es imposible de tocar. Donde él contesta, señores, yo no escribo para sus miserables instrumentos. O sea, él estaba más allá, o sea, más allá del instrumento, buscaba absolutamente otros límites, aparte con una enorme admiración y genialidad, que no sé qué se puede decir de Beethoven, cómo uno puede perder la audición, la capacidad de oír y escribir una música así. Esto es algo que viene directamente digamos, del cielo, digamos. Es un don, es un talento, una genialidad que, bueno, por suerte tenemos, y este es el año Beethoven, justamente, que lamentablemente con el problema del coronavirus y todo no se pudo celebrar como corresponde, y a mí me da enorme pena esto también, pero es nuestra contribución, un poco pequeña contribución con el trío también, tanto de Mozart y de Beethoven, es un poco sobre esto. Y hablando de los temas con variaciones, en una cuestión técnica o práctica de nosotros, yo pienso que es extremadamente difícil tocar, por mí personalmente, variaciones. ¿Por qué? Porque tenés un corto tiempo, tenés el tema que dura, no sé cuánto dura, Carlos, el tema, 50 segundos, no sé, 1 minuto, 2 minutos, muy corto. Presentan el tema de una manera genial, muy simple, y después uno tiene que anticipar mucho más de que cuando tocas una forma de sonata. ¿Por qué? Porque no tenés tiempo de acomodarte. No viene el primer tema, segundo tema, desarrollo y todo eso. No tenés tiempo de acomodarte. Tenés que pasar de variación en variación y tenés que anticipar muchísimo más porque cada variación tiene su carácter. Y si uno no está enchufado y no puede anticipar, es que no puedes permitirte el lujo de entrar más tarde en una variación, entrar más tarde en sentido anímico, emocional y técnico. No podés, no te da tiempo de respirar. Entonces, como forma es extremadamente virtuoso, tanto para el compositor como para los intérpretes. Y por eso también Beethoven se considera el rey de las variaciones, porque escribe las variaciones Diabelli para piano, y luego casi en cada cuarteto, cada trío tiene en cada obra tiene muchísimas variaciones, hasta las sinfonías. Y ahí está la conexión entre el cuarteto, el trío, las sinfonías y todo esto, para mí está absolutamente conectado de los compositores. Bueno, esto es lo que quería aportar yo a todo esto.
Está muy bueno, Stanimir. Es además nos das la sensación esta real de la anticipación con el vértigo de la música de cámara, la anticipación al carácter, a situarse a lo que viene, pero sin tiempo, sin respiro. Es muy importante, es una sensación, no se puede, creo que lo describiste muy bien. Es que esto se estudia, se trabaja, se estudia, pero se vive sobre todo en concierto. O sea, porque hay situaciones que no se pueden estudiar. Y en las variaciones siempre hay una sorpresa que pasa en tan poco tiempo que, bueno, tenés que reaccionar, porque es así, ¿no? Ese es el desafío. Es un poco, y otra cosa que los pianistas, Paulita, vos seguramente que lo sabes y lo vas a confirmar, que ustedes están mucho más acostumbrados, tienen todo el repertorio de variaciones, y nosotros en el cello, no sé cómo es en flauta y clarinete, pero tenemos poco repertorio de variaciones. Entonces, estamos, o sea, poco acostumbrados, y aparte en la música de cámara, una cosa es tocar variaciones uno solo y otra es entre 3 personas o 4. Con todos los detalles, los contrapuntos, saber dónde tocar, dónde dar espacio al otro y todo esto. Y eso lo hace tan interesante y tan divertido todo el descubrimiento. Yo creo que a veces para nosotros también el proceso inclusive es más divertido que el resultado final. Bien, ese mensaje no puedo dejar de no tomarlo, ¿no? Ojalá que todos nuestros músicos, alumnos, chiquitos, grandes, medianos, puedan justamente divertirse, ¿no? Ese sería divertirse en el proceso de hacer música. Debe ser, me parece, el objetivo. Sí, divertirse, por eso uno tiene que estudiar tanto el instrumento para poder divertirse, porque tenés que dominar, para poder divertirte, por un lado, vos tenés que dominar bien el instrumento, tenés que tocar tus escalas, tus ejercicios todos los días, porque eso no es algo que viene así nomás. Poder divertirse con el instrumento también conlleva su responsabilidad, ¿no? Todos los días, inversión, tanto técnica como emocional, ¿no? Es un aprendizaje permanente día a día. Muchas gracias, Stanimir. Son palabras muy profundas para los músicos. Y yo quisiera, me parece que quedaron todos pasmados con tus explicaciones y no se animan a preguntar otras cosas. Yo quería, tomando un poco lo de la música callejera que mencionó Carlos, ¿no? La música callejera que tomó Beethoven y el grupo de vientos para el que compuso Mozart también. Me gustaría que alguno nos pueda responder, o también pensando en los chicos, ¿por qué esta música es esencial? ¿Por qué la necesitamos? ¿Por qué vieron que ahora están las cosas esenciales? Los servicios esenciales. ¿Por qué Beethoven y Mozart son esenciales? ¿Y cómo podemos relacionarlo con la música popular y todas las músicas? ¿Por qué la buena música, toda la música que nos gusta, si es buena, ¿cómo hacemos con eso? Si la música buena, sin decir mala, porque no vamos a hablar de música mala, pero ¿por qué estos compositores están siempre en los programas? ¿Y cómo ustedes se llevan con eso? ¿No? Sí, bueno. Mariano. No, sí, bueno, una cosita. Hay que siempre, en principio, como mencionaron recién, la música que ellos escribían era la música popular, digamos, de aquella época, ¿no? No sé si inclusive existía esa diferencia, música popular o clásica. Tal vez se fue definiendo más con el tiempo. Pero en principio hay que acercarse sin miedo y hacerse oidor, digamos, de aquello. En aquel momento, por ejemplo, yo recién hablaba del desarrollo del cuarteto de cuerdas. En aquel momento había muchas cosas que eran artesanales. O sea, el mismo músico componía su música y la hacía él mismo. Las familias, todos aprendían a tocar un instrumento.
y se juntaban a tocar. Entonces también en aquel momento los editores eran lo que eran las empresas discográficas o de música hoy en día. Entonces todo eso hacía que todo el mundo sabía tocar algún instrumento y leer música, porque queríamos escuchar música, como dijo Estela hace un rato, había que escucharla en vivo. Bueno, entonces nos compramos una partitura y ahí Pleyel hacía los dúos para violín, los cuartetos de cuerda que se escribían casi de oficio. Entonces el segundo violín era realmente un amateur. Entonces tenía que, realmente no había que jugarse con escribir demasiado difícil para que la gente común lo pudiera tocar, digamos, no virtuoso. Eso se fue especializando con el tiempo. De hecho, en cuanto a lo que es el violinista, se considera el último gran violinista, compositor, a Fritz Kreisler, que es de principio del siglo XX, y ya a partir de ahí, intérprete, en lo que es música clásica, intérprete y compositor se terminó de separar, fueron dos profesiones totalmente distintas. Pero en aquel momento era todo más artesanal. De hecho Estela, y lo dijo, el cuarteto con flauta fue escrito para un flautista amateur. Y tengo entendido que los conciertos para corno de Mozart, algunos de los conciertos también era para un cornista amateur. Él escribía para mucha gente que era gente común y que sabía tocar y le pedía una obra y se lo encargaba y él lo hacía, digamos, ¿no? Yo creo que es música que está mucho más cerca de nuestra humanidad y de nuestros sentimientos, de lo que pensamos. Simplemente uno necesita animarse a oírlo y a oírlo más y volverse consumidor de eso. Bien, y las orquestas y los estudiantes son vehículo de eso, ¿verdad? Así que hay una función importante ahí. Bueno, por eso el festival es una puerta para poner todas las músicas, pero sobre todo la música tocada en vivo por los músicos ahí, ¿no? Presentes, haciendo eso en vivo, haciéndolo, digamos, bueno, con la música acústica, como hacemos, como nos gusta. Bueno, ¿alguno quiere agregar algo más? Porque tenemos para cerrar este segundo día de Glaciares en Concierto de manera virtual, un movimiento más de este trío. Bueno, tenemos para agregar el segundo movimiento del trío, Opus 11 de Beethoven, que es el Adagio, que es muy distinto a los otros dos movimientos. Es una joyita y es una pieza que se puede tocar sola, sin su previo allegro y sin el tema con variaciones. Empieza y termina en la perfección, ¿no? Ahí se ve el Beethoven, ese profundo, ese bien interno, bien denso, y con tan poquitas notas que lo hace, ¿no? Es ideal para terminar una conversación como esta y dejar invitados a todos, especialmente a los estudiantes, a que hagan música de cámara, que desde que comienzan a tocar el instrumento hagan música de cámara, a los profesores de las cátedras que insten a hacer música de cámara a los alumnos. ¿Por qué motivo? Porque así como nosotros grabamos todo esto, hubo que ensayar, y ensayar es unir varias interpretaciones. Cuando uno hace una disciplina orquestal, uno está entregado a la interpretación básicamente del director, de quién es quien marca las pautas a seguir en la interpretación. En cambio, cuando hacemos música de cámara, es una suma de varias interpretaciones. Por eso es que tuvimos que juntarnos tantas veces a ensayar para tocar 3 minutos de música, ¿no? Porque ahí tenemos que sumar la interpretación mía, la de Stanimir, la de Paula, y ver en qué coincidimos, en qué disentimos. Es un proceso de convivencia y de solidaridad, ¿no? Porque tenemos que buscar, afinar, tratar de ir juntos. Entonces, si bien los tres estamos tocando un trío, cada uno toca su propio trío y trata de unirlo a esa interpretación general. Es maravillosa la música de cámara porque deposita el 100% de la responsabilidad en cada músico. Entonces es como si fuéramos 3 directores lo que estamos tocando, prácticamente. Eso le da mucha habilidad a los estudiantes en el momento inclusive cuando van a la orquesta, oyen mejor porque están acostumbrados a escuchar más gracias a la música de cámara.
Y te lo digo por experiencia, porque yo entré a una orquesta muy tarde, muy grande. Toda mi experiencia previa había sido mucho más de música de cámara. Y cuando entré a la orquesta, toda la práctica camarística me sirvió muchísimo. Así que yo creo que es importante que en los proyectos orquestales o en las orquestas juveniles haya, así como en los conservatorios, una disciplina especial para la música de cámara y que esté totalmente programada con sus niveles para que todos se acerquen rápido a ello, ¿no? Esa es, digamos, la reflexión que tengo para hacer sobre la música de cámara. Y bueno, tenemos el segundo movimiento y bueno, con esto como para dar un cierre a esta hermosa conversación y agradecimiento también por invitarnos a participar en este festival. Espero que sea de su agrado.
un placer escuchar las reflexiones y las enseñanzas de ustedes. Y bueno, queremos escuchar más, nos queremos quedar. Tanimir, ¿podrías cerrar, tal vez? No quiere cerrar, solo que es por eso este año quería un poco conectar. Ese año fue tan difícil porque no podíamos hacer música de cámara, no podíamos juntarnos. Ese para los músicos este año fue muy complicado, y eso grabar, inclusive grabar con el celular y tratar de hacer algo y ponerlo juntos fue un año muy difícil para nosotros, para los artistas. Y por eso también la importancia, y todavía esto acentuó aún más la importancia de tocar juntos y de estar juntos y de poder el fin de año por lo menos juntarnos y tener una enorme satisfacción de vernos y de compartir juntos la música. Esto fue una luz muy positiva para nosotros, y todo lo que pudimos hacer para el festival que nos permitió esta posibilidad también, porque yo estuve no sé cuántos meses, 7 meses en mi casa tratando de estudiar, pero es muy difícil, sin motivación, sin saber, sin poder tocar, compartir, ¿no? La música de cámara por eso es tan sublime. Lo que dice Carlos lo comparto absolutamente. Y ojalá que el año que viene ya podemos volver un poco en entender más, volver, digamos, a lo presencial que tanto extrañamos. Bueno, un placer escucharlos. Hay algunas preguntas. Nosotros íbamos a escuchar la música, pero sugíreme, Marcos, si podemos seguir con las preguntas, y bueno, ustedes después disponen, ¿no es cierto? Hay una pregunta que dice, porque se mencionó la palabra música popular, y dice, ¿la música popular antes o después puede coexistir en el aprendizaje? Esa es la pregunta. Por supuesto que sí. La música popular es tan seria como la música clásica. No hay que confundir, a veces se suele pensar que la música popular es algo menor o es algo de un calibre diferente, ¿no? Pero la posibilidad que tuve de ir a muchos conciertos de música popular de diferentes estilos, de diferentes lenguajes, y poder alternar y conversar con esos artistas, a mí me permitió darme cuenta de que ellos se toman tan seria la música, tan seriamente como nosotros, los músicos llamados eruditos o clásicos. Y a veces la sufren peor que nosotros. Entonces yo creo que el trabajo sobre el estudio de la música popular, ya sea el lenguaje que sea, jazz, folclore, tango, música árabe, lo que sea, tiene que ser de un profundo estudio. Tiene que haber un trabajo técnico, tiene que haber un trabajo de conocimiento, un trabajo de historia, toda la formación que nos brindan los conservatorios. Acá felizmente en Buenos Aires tenemos, en el Conservatorio Manuel de Falla, existe la especialidad en jazz, en folclore, en tango. Quiere decir que ya todos nos dimos cuenta de que hay que profesionalizarse también en aquellos lenguajes. Como dijo Pablo en algún momento, la música de Mozart, la de Beethoven, en su época era música popular. Y fíjense que el tema con variaciones eran la manera en que tenían los compositores de lucirse como improvisadores, porque había concursos de improvisación, y yo sé que Beethoven sufría mucho competir con Hummel, por ejemplo. Hummel le ganaba siempre los concursos a Beethoven, ¿no? Fíjense. Entonces hay todo un tema. Yo creo y estoy convencido que Bach también hacía música popular, que la música en aquellos entonces se consumía en el momento en que se componía, y que lo que nosotros estamos disfrutando ahora es improvisaciones que ellos plasmaban en el papel, que felizmente las plasmaban en el papel y ahora las podemos reinterpretar. Pero sí, la música popular es algo muy serio. En la música popular hay que tocar en ritmo, hay que afinar, todas esas cosas que se hacen en la música clásica. Lo que tiene de diferente la música clásica es que tiene más años, más experiencias, y hay más metodología para aprenderla. Por eso es que los músicos populares dicen hay que estudiar Bach, hay que conocer Mozart. Ellos mismos lo dicen. Y nosotros decimos hay que conocer a John Coltrane,
hay que conocer a Charlie Parker, hay que conocer al Cuchi Leguizamón, todos nosotros tenemos que conocer a ellos, ¿no? Excelente, Carlos, tan cierto lo que estás diciendo. Bueno, también tenemos un saludo especial de Magdalena Rosas, de Coyhaique, Chile. Bueno, ella es chelista y es una gestora cultural y musical de esa zona y está próximo a desarrollarse el segundo, el tercero, cuarto, no me acuerdo ya qué número, del Chelo Fest Patagonia, ahora dentro de muy poco. Gracias, Magdalena. Después, Samantha dice que para todos los músicos, tomando lo de Stan y Mir, que para todos los músicos se nos hizo difícil poder... digamos, el no poder hacer música, leo bien, ¿no? El no poder hacer música con un otro, como si no fuera música en realidad. Bueno. Sí, pero bueno, no hay que bajar los brazos, hay que escuchar mucha música, siempre uno puede aprender, en cualquier situación, siempre hay que escuchar mucha música. Cuando yo estaba encerrado en mi casa, tenía la música siempre conmigo, escuchaba mucha música, aprendí un montón de cosas que teniendo tanto tiempo podría escuchar mucha música de cámara, ¿no? Más allá de que yo no pude compartir y la parte también, como dije, que extrañaba, pero bueno, en cualquier dificultad se sale aprendiendo. Yo creo que siempre es así para la humanidad y va a ser así, ¿no? Bien, gracias. Después, bueno, tenemos un saludo ahí, hay saludos de Puerto Deseado. Nos estamos conectando con varios puntos a la vez. También, a ver. Alberto dice, uno de los detalles de la época que me intriga es la logística de aquellos tiempos. Viajes largos para difundir sus composiciones musicales. Ahora no, ahí no posteaban, había que tomarse, ¿no? el trabajo de trasladarse y no podían hacer un clic. Es muy cierto lo que dice Alberto. Sí, ¿y qué sucede cuando un músico pierde la música en el camino, la partitura, ¿no? Eso es un detalle que a veces ha sucedido. Músicos que han perdido partituras y se han perdido partes fundamentales de las obras, ¿no? Es el caso del concierto de clarinete que compuso Mozart para Anton Stadler. Resulta que Anton Stadler era un clarinetista que Mozart lo conoció en la calle y le encantó su sonido y le dedicó la música de cámara y el posterior concierto. Anton Stadler estuvo 4 años de gira presentando ese concierto en los diferentes lugares de Europa y viajaba en carreta. Y en esos viajes, según consta en algunas cartas, lo asaltaron, le robaron los clarinetes que el mismo Anton Stadler habría construido y también le robaron la partitura del concierto. Al día de hoy lo que se toca es una reconstrucción del concierto porque el manuscrito original está perdido hasta el día de hoy. Es interesantísimo ver que la logística era muy pobre, y las giras duraban años. De hecho, cuando terminó su gira Anton Stadler y quiso encontrarse con Mozart, Mozart ya había fallecido. Bueno, hay una versión que dice que Constanza Mozart tenía otra versión de lo que acaba de contar Carlos, que era un poco distinta, que en vez de ser asaltado, él se habría ido de juerga y borracho perdió las partituras. Pero bueno, esas son cuestiones que nunca vamos a saber con certeza, ¿no? Sí, en realidad lo que sí se sabe es que perdió la partitura. Lo que decía la mujer de Mozart es que Stadler era una mala compañía para Mozart, ¿no? Y de juerga en sus viajes se jugó el concierto y lo perdió. Vaya a saber, ¿no? Bueno, un placer poder tomar este tiempo para conversar, para cerrar tanta producción musical que nos regalaron estos días. Así que bueno, de esta manera concluimos con música. Agradecer a todos los que se sumaron a participar, especialmente el esfuerzo, un esfuerzo que se ha hecho en cada rincón, ¿no es cierto?, con la virtualidad,
con seguir adelante a pesar de todo, y bueno, sirva estos conciertos así virtuales como una expresión de querer seguir igual, ¿no? De seguir adelante igual, y bueno, y darle el valor a la música que nosotros sabemos muy bien todo lo que nos devuelve, ¿no? Toda la riqueza espiritual que nos brinda la música. Así que bueno, de esta manera nos despedimos y nos vemos mañana, porque mañana sigue Glaciares en Concierto con el concierto final. Así que muchas gracias.